Yo soy Fanny Fingerman. Yo soy Eduardo Joselevich. Yo soy Mac. Yo soy PC. Soy diseñadora gráfica y también diseñadora industrial. Soy arquitecto. Yo soy fondo. Soy figura. Con Eduardo Joselevich hemos desarrollado muchos diseños, pero el más emblemático se llama Fototrama. Le Corbusier tenía como frases de batalla. Una de ellas era: hay que crear el espíritu de la serie. Utilizar la industria para resolver problemas múltiples con muy poca variedad de elementos que se hacían en gran cantidad. Lo que nosotros hicimos cuando empezamos a experimentar con Fototrama fue tratar de contestar algo que nadie había preguntado. Yo estaba en una cátedra de elementos visuales en la Facultad de Arquitectura y surgió como un estudio de la iconicidad, o sea, de cuáles son los mínimos elementos con los que se construyen las imágenes. Nadie nos dijo que hagamos un nuevo sistema de decoración mural o de publicidad exterior. Uno parte de una idea pura, de analizar una imagen y reproducirla en base a elementos totalmente simples. Fototrama es un sistema de construcción de imágenes. Es un concepto de comunicación visual en el cual una imagen es reducida al mínimo compatible de elementos. Como un puzzle, construye imágenes. Fototrama trabaja con una gama discontinua que arbitrariamente la redujimos a 4 valores, 2 extremos y 2 intermedios, para poderla materializar por medio de 2 sistemas binarios. Tenemos fondo blanco, negro o color pleno, fondo blanco, punto negro, pleno con círculo blanco. Lo que yo hago es la parte, digamos, plástica todo lo que es constructivo lo hace Eduardo. Llegamos a la conclusión de que lo mejor era que fuera traslúcido, que se pudiera iluminar, que eso tenía que ver con cierto tipo de materiales plásticos y no con otros. La forma de la pastilla para que entre en el receptáculo de la grilla y por la memoria del plástico que tiende a volver a la posición en la que fue moldeado, o sea, una condición freudiana que tiene el material plástico, esa pieza trata de volver al momento en que nació y eso hace que soporte todos los vientos del mundo y las condiciones más adversas. Fototrama tiene una relación con la historia de la pintura. Las imágenes que sirven para Fototrama son las de Rembrandt, no las de Cézanne, aquellas en las que el objeto está construido por la luz. Nosotros buscamos siempre imágenes que cuando se tramen dé la mínima información posible, porque eso hace que el espectador construye la imagen, con lo cual queda mucho más en la memoria. Estamos rodeados de imágenes de alta tecnología que reproducen en micropantallas o macropantallas, como vemos en fotos de ciudades de Pekín, en las que fachadas completas de edificios reproducen imágenes por medio de LEDs, cosa que nosotros planteamos desde hace mucho. Hay que pensar que cuando nosotros hicimos eso, no existía la gigantografía. No existía ningún sistema por el cual se pudieran hacer a nivel urbano grandes paños luminosos continuos. En una arquitectura poníamos Fototrama y la gente al pasear la arquitectura veía y dejaba de ver imágenes. O sea, una interactividad que no estaba basada en el mouse, sino en las piernas, en que el observador camina, va tomando distintas distancias y viendo distintas cosas. Ese concepto de Fototrama y el concepto de la ambigüedad lo veo en distintas partes de la pintura, notablemente en Salvador Dalí. Múltiple lectura de un mensaje. Se produce ese momento mágico que pasa de ser algo abstracto con cuadraditos a construirse una imagen. Y eso lo hace el espectador. Ese momento de ambigüedad es mágico. Esto es al revés, digamos, de la televisión, que da una enorme cantidad de información y entonces las imágenes entran rápidamente y salen rápidamente. Aquí no, aquí entran muy lentamente y también quedan más en la memoria. Eso se aprovechó mucho en la publicidad. Y Le Corbusier también hablaba del espacio indecible y del milagro del espacio. Para, en último término, todo lo que él sabía se reducía al milagro del espacio. Bueno, nosotros tratamos de hacer milagros. Colocábamos imágenes en las calles, hacíamos grandes murales. La gente misma que estaba armándolo y levantándolo se alejaban. Dice, ¿cómo no ves esto? ¿No ves lo otro? A la fotografía se le superpone una trama, que después va a corresponder a la trama de los
cuadraditos. Eso se llama fototramar. Analizarlo de manera de poderlo reducir a un doble código binario, o sea que hay blanco, negro, semipleno, oscuro, semipleno, claro. Se analiza en cada línea, punto por punto, si es más del 50% blanco, entonces es fondo blanco y punto negro. Si es más del 50% negro, es fondo negro, punto blanco. Porque el punto representa el 33% de la superficie. Pero uno se automatiza, ¿eh? Es un sistema que, si bien parece muy riguroso, es como muy libre. Al principio, durante un tiempo, solo era así binario. Y después empezamos a hacer no policromía, sino varios tonos. Por ejemplo, el blanco se reemplazaba por naranja o quedaba el negro para las partes oscuras. Y después, no sé por qué, en qué momento, empezamos a darnos cuenta que se podía hacer policromía. Los Beatles, en el momento de su mayor éxito, decidieron no cantar más en público porque la gente no los escuchaba. Entonces, uno parte de una idea pura. Y entonces empezamos a analizar en cada punto, ya no si el 50% o no el 50%, sino cuál era el color dominante y cuál le seguía. Y entonces al final se conseguía un puntillismo total. El estudio Solsona está por también editar un libro en el que se refiere al rol de fototrama en sus obras del Banco Ciudad. Florida y Sarmiento. Había una esquina, una obra muy importante del estudio Solsona. Colaboramos en mucho, yo no me acuerdo cuántas sucursales hicimos, pero muchas. Olivetti arriba también hicimos. Como por ejemplo Philips, que fue el que más metros cuadrados fixó. Trabajamos mucho en México con grandes paneles que eran de 12 por 4, 8 por 6 metros, ¿no? Con grandes espacios donde había que reproducir, quién sabe, una botella con sus brillos, con la etiqueta dorada, y daba el dorado y daba todo. Conmemoran la exposición del Sevilla 92 y para poner un símbolo, una portada o de lo que fue esa exposición en Sevilla, eligieron el panel que hicimos para Fototrama de 400 metros cuadrados para el pabellón de la India. Entonces eso habla de la capacidad de generar memoria. Ese quizás fue el trabajo que tuvo más repercusión incluso en los medios, porque salió a doble página en color en Time, en Newsweek, en Paris Match. Propuso la existencia de los píxeles cuando todavía no existían computadoras. O sea que en ese momento Fototrama funcionaba como una anticipación. Y ahora funciona como una reflexión. Nosotros queremos hacer una exposición donde aparezca Fototrama como una imagen digital que tiene una cualidad material, está hecha de determinados materiales y no es efímera como las imágenes que aparecen en las pantallas electrónicas. De algún modo reconcilia la materia con la energía. Las imágenes de alta tecnología están hechas con energía, con la energía que emiten los LEDs, y esto está hecho con materia. La primera imagen que hicimos con Fototrama fue una foto de Natalie Wood, de una película llamada Gypsy, una comedia musical, en la cual ella aparecía bañada por las luces de los camarines. No sé cuántos rounds le aguanto con la vena, casi un play, pero nosotros en materia de diseño tenemos algunos rounds. The things we do by threes, a perfect team. Now this way, Louise, together.